Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un placer saludarles. Bienvenidos a un jueves más de Abocacil. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y es un gusto para mí que en este jueves haya aceptado la invitación la querida maestra Keila para estar con nosotros y que además tengo la fortuna y expreso mi agradecimiento en esta oportunidad de que Keila se integre a nuestro equipo para poder fortalecernos y para poder, pues ella guiarnos en esta área de oportunidad que es sobre el sistema penitenciario, sobre la criminología y sobre muchos otros áreas o temas de los cuales ella sin duda es la más autorizada para opinar. En ese sentido, les doy la bienvenida a ustedes. Les cuento de qué va a tratar esta tarde. La maestra Keila tiene preparada una presentación para nosotros y yo quisiera invitarlos a que inicialmente de manera silenciosa, respetuosa, escuchemos la intervención de ella. Ella nos regalará algunos minutos con su intervención. Sepan también que esta transmisión en Zoom también está ocurriendo en vivo a través de Facebook Live en nuestra página denominada Abocacil, que es a donde solemos compartir material relevante para la comunidad a la cual nos acompaña. Entonces, Keila dispondrá de todo el tiempo que ella necesite, de lo que guste. Digamos, a ver cuánta cara nos ve viendo, ¿no? Qué tan derechos estamos y cuánto nos vamos derritiendo. No, no es cierto, Keila. Yo sé que esto será muy entretenido. Y bueno, yo estoy aquí, número uno, para darles la bienvenida. Sepan que estos temas ocurren, estas pláticas ocurren todos los jueves, por si gustan acompañarnos, hacemos jueves de Abocacil en eventos gratuitos. Será un gusto también para mí presentar a Keila a continuación, pero otra cosa también es que si ustedes tienen algunas preguntas o comentarios que quieran ir plasmando en el chat o igual los que vayan ocurriendo a través de Facebook Live, yo iré tomando nota para al final hacérselas llegar a Keila. Aquí ocurren dos cosas. Si Keila no tiene inconveniente y alguno de ustedes quiere hacer una pregunta directa, podríamos controlar directamente los micrófonos para que se aperturen y ustedes hagan el planteamiento a la maestra. Pero, por ejemplo, las personas que nos acompañan en Facebook Live, que esto es complicado, yo con todo gusto puedo transmitir los comentarios o las preguntas a la maestra, ¿vale? Y tú nos marcas los tiempos, Keila, como tú quieres. Ahora nos vas contando. Yo quiero presentarles a ella, a una gran mujer, a una gran amiga y a una gran profesional. Ella es Keila Gabriela Espinosa Estrada, orgullosamente chiapaneca, y les quiero contar un poco de su formación académica. Ella estudió la licenciatura en criminología en la Universidad de Estudios Superiores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero además cuenta con una maestría en ciencias penales también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la Universidad del Sur. Keila cuenta con una certificación como auditor interno por la Asociación Americana de Correccionales, cuya abreviatura es ACA. Dentro de su experiencia, algunas que mencionaré a continuación, no es esto limitativo nada más por cuestión de tiempo. Ella ha sido coordinadora del área de criminología de la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Chiapas desde abril de 2016 a la actualidad. En su experiencia, cuentan al realizar algunos dictámenes criminológicos para trámites de beneficio de libertad, traslados y clasificación de las personas que se encuentran internas en algún centro penitenciario. Ella funge también como capacitadora externa registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es docente en varias universidades. Se ha otorgado a Keila el reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Seguridad por su trayectoria en el sistema penitenciario nacional en el mes de julio del año 2017. Ha sido encargada del área de criminología del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, más conocido para todos nosotros como Villa Crisol, en el estado de Chiapas.
Ella ha fungido también como ponente con el tema Menores Infractores en la Universidad Pablo Guardado Chávez en diciembre del 2016, ponente en distintos foros académicos, ha impartido innumerables, tengo enfrente su CV, pero son listas y listas y listas y viñetas de los cursos y capacitaciones que ella ha dado y que pues bueno, sin duda nos dejarán observar que ella es experta en la materia y de quien yo misma estoy dispuesta ahora para aprender mucho de lo que nos compartirá durante esta sesión y estoy segura que cada uno de ustedes también. Así que sin más, Keila, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Es para Bocasil un orgullo, un mantel largo. Ustedes no lo notan, pero en esta mesa hay un mantel largo por tenerte aquí con nosotros. Siempre eres bienvenida y los micrófonos y la cámara son todos tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma Yesenia. La verdad es que agradezco que me haya invitado a este jueves de Abocasil. Sé que siempre, cada jueves hay expertos y bueno, es un honor para mí estar hoy pues realizando esta actividad. También agradezco infinitamente y creo que más allá de eso, para mí es una oportunidad increíble que me haya sumado al equipo de Abocasil. Reconozco la necesidad de especializarse en estos rubros y qué mejor que darle la oportunidad a la criminología que siempre nos puede aportar mucho. Entonces, bueno, infinitamente agradecida también con las personas que tienen el interés de aprender de esta ciencia que la verdad a mí me apasiona muchísimo y espero poderles compartir algo del conocimiento que he adquirido durante estos años que me he dedicado a la criminología penitenciaria. Les voy bueno, sin más, vamos a empezar. Les preparé un material básicamente para tener un panorama de lo que representa la criminología dentro del sistema penitenciario. Poco a poco iré siendo más específica en algunas cuestiones, en algunos temas, y, y algo que comentaba la maestra Alma era que durante la charla, si alguien tenía la inquietud, de verdad que yo no tengo ningún problema por que aperturen los micrófonos y puedan en ese momento manifestar lo que quieran, ya sea un comentario, una opinión o alguna duda. Como quiera, también tengo previsto hacer un espacio al final para que pues cada uno de ustedes pueda expresar lo que guste. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. No sé si por ahí ya lo alcancen a ver. ¿Sí se ve perfecto? Keila, ¿podemos ponerle el modo pantalla completo, por favor? Ándale, ahí está bien. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, básicamente el tema principal del cual yo voy a hablarles el día de hoy es acerca de la función de la criminología dentro del sistema penitenciario. Me pareció importante, antes de poder ya entrar en un contexto más específico, poderles explicar de una manera muy breve el concepto que se tiene de criminología. ¿Por qué consideré esto? Porque desconozco si las personas que nos están viendo o que están aquí dentro de la sesión de Zoom tienen el conocimiento. Entonces, para mí me pareció un punto de partida poder darles a conocer qué es la criminología, cuál es su concepto y que esto nos sirva para poder entender más adelante las funciones específicas que tiene esta área. Yo les puse por ahí 3 conceptos. Básicamente,
primero es el que, a pesar de que es un concepto viejito, es como el concepto que me agrada mucho más, porque creo que algo que es importante para mí en estos momentos o en la actualidad de la criminología es poder relacionar la criminología también con los derechos humanos y con las reformas que ha tenido nuestro sistema de justicia penal. Y entonces, aunque teóricamente hay una amplia gama de conceptos que representan a la criminología o enfocados a la criminología, la verdad es que hay conceptos que tienen términos que hoy en día ya pudiéramos considerar obsoletos o que pudieran transgredir los derechos humanos de las personas que en algún momento dado podamos estudiar. Entonces, bueno, a mí el primero es el que me agrada mucho más. Sin embargo, también me pareció importante poderles plasmar dos conceptos más que les voy a explicar también de una forma breve, pero para que esto lo plasme así, para que también les permita entender mucho más a la criminología. En primera, conocer que la criminología básicamente es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Esto nos lo dijo el doctor Quirós Cuarón y básicamente algo que me parece necesario recalcar es cómo la criminología básicamente va a tener como objeto de estudio las conductas antisociales. Muchas veces hemos pensado que la criminología únicamente se dedica al estudio de los delitos o únicamente se limita a estudiar a las personas que cometen estos delitos. Sin embargo, de una forma, eso hablaría de una forma limitada de hacer criminología y entonces por eso se ha determinado que lo más acertado es poder hablar de conductas antisociales porque nos permite tener un mayor campo de trabajo tanto de prevención como al momento de intentar hacer reinserción. Entonces, bueno, no voy a entrar tanto en detalle con este concepto, pero sí saber que lo que nos está diciendo es que vamos a estudiar como criminólogos y criminólogas las conductas antisociales. ¿Y qué vamos a entender por conductas antisociales? Pues van a ser aquellas conductas que representen una transgresión de normas, que representen una transgresión de reglas, de principios estipulados tanto por la sociedad como por el Estado. Entonces, ahí podemos saber que no solamente hablamos de delitos, también hablamos de conductas que pueden dañar a la sociedad o a un tercero sin que se esté cometiendo en ese momento un delito, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de las faltas administrativas que de alguna forma transgreden, pero no escalan a delito. Eso por un lado. Por otro lado, puse un concepto de un colega y lo puse porque me pareció que era importante también poderles ampliar la explicación y entonces él nos menciona que esta ciencia va a ser causal y fáctica, que va a estudiar la naturaleza de la conducta. No me gusta ya utilizar el término de conducta desviada y entonces por eso no la resalté, pero nosotros vamos a entender que siempre va a ser conducta antisocial. ¿Qué va a estudiar de esta conducta antisocial? Por supuesto, el cómo fue originada, el cómo se desarrolló, cuáles fueron las causas y los factores que tuvieron que ver para que existiera esta conducta, cómo se pudo haber prevenido, cómo se puede prevenir a futuro y ya cuando se trate de trabajar con la persona que haya cometido la conducta antisocial, por supuesto que la intención es reinsertar o brindarle las herramientas necesarias
que pueda utilizar esta persona para reinsertarse socialmente y para que no vuelva a cometer un delito. Todo esto, como se dan cuenta, pues es un campo amplio de estudio de las conductas antisociales y bueno, ya como el tercer término, pues es como agregar un poco de lo que ya les he venido explicando y es agregar que justo dentro de este trabajo que se hace con estas conductas y con las personas que cometieron estas conductas, eh, subrayé ahí, en este tercer concepto, subrayé ahí ciertos términos, pero quiero aclararles que en la actualidad, ya cuando hablemos específicamente de lo que se hace hoy en día con la criminología, pues ya son términos que ya no vamos a utilizar comúnmente. En el caso del tratamiento, de rehabilitación y el cómo se analiza la operatividad que tienen los centros penitenciarios, que pues ahí aparecen en este concepto como instituciones carcelarias, pero bueno, yo ya no soy fan de utilizar estos términos porque cada vez que los voy a utilizar me acuerdo que tengo que respetar los derechos humanos y las reformas que han existido y entonces eh, me sirve nada más como referencia, pero bueno, ya no pueden ser utilizadas así tal cual. Básicamente por ahí les puse un, pues un mapita por ahí donde les voy a explicar dos corrientes que existen dentro de la criminología y que han tenido que ver con la función que se ha llevado a cabo dentro del sistema penitenciario. Eh, Desconozco si todas las personas que nos están viendo, seguramente no, si todas son de aquí de Chiapas, y por eso me pareció importante hacerles ver que, bueno, sucede algo particular en nuestro estado que tiene que ver con el sistema penitenciario y que tiene que ver específicamente con la reinserción social. Nosotros, bueno, a nivel federal, más bien, en el 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dentro de esta ley, dentro del contenido de la ley, se especificó que las entidades, que las legislaciones de las entidades federativas tenían que hacer un proceso para que se abrogara los códigos y entraran y se marcara el inicio de vigencia de la ley nacional dentro de los estados. En nuestro estado todavía no se ha hecho ese proceso legislativo, por lo pronto, y eso ha originado que por lo pronto nosotros sigamos utilizando el Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada y que no del todo estemos acatándonos a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Obviamente cuando ya se abrogue, pues ya vamos a estar totalmente con la ley nacional, pero por lo pronto estamos en esa transición y esperando a que ya exista la declaratoria para el inicio de vigencia. Lamentablemente, pues sí, ya han sido muchos años así, desde el 2016 y justo anoche estaba pensando que cada vez que hago mi plan anual de trabajo, siempre le digo a mi personal, estamos en transición, esperemos que el próximo año ya tengamos todos los protocolos, que ya podamos acatar totalmente la ley nacional. Y bueno, llega otro año y seguimos en transición o seguimos bajo la misma postura. Y así hemos estado y básicamente por eso al momento de especificar qué hacemos nosotros como criminólogos y criminólogas, se van a dar cuenta que todavía los jueces del fuero común todavía nos piden estudios con fundamento en el código y comúnmente los jueces federales son los que piden algunos estudios, pero con base a la ley nacional. Entonces,
hacemos ambas cosas, acatamos a, pues a tanto al código como a la ley y justo por eso tuve que explicarles de una manera pues a la par, ¿no? Ahorita vamos a ir entrando en materia ya específicamente, pero bueno, si se dan cuenta, lo primero que vamos a hablar, lo voy a regresar tantito, es lo relacionado a la criminología clínica. Y bueno, de ahí va a partir lo que antes conocíamos como readaptación social y nuestro fundamento actual para que todavía podamos hacer ciertas cosas relacionadas a la criminología clínica, pues va a ser el código que les puse por ahí. Y abajo, ya casi al final de esta charla, ya nos vamos a enfocar totalmente a lo que nos indica la ley nacional y todo partiendo de hacer criminología, eh, yo le llamo puramente reinsertiva y que va enfocada a la reinserción social. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es todo lo relacionado con la criminología clínica. Se los voy a plantear así muy breve, pero que podamos entender por qué la criminología clínica pareciera que no evolucionó hacia las reformas y hacia la implementación de la ley nacional. La verdad es que la criminología clínica nos puede regalar mucho, sin embargo, también hasta ahora tiene ciertas limitantes que en su momento ya se están trabajando para que se puedan ir como fortaleciendo y que, bueno, sigamos como teniendo criminología clínica para mucho tiempo más. Creo que a todas las personas que nos dedicamos a esta ciencia, la verdad es que siempre nos va a encantar hacer criminología clínica, pero también entendemos cuando tenemos que llevar a cabo nuestra labor y empatarlo con la ley que en ese momento esté vigente. Bueno, ¿de qué va la criminología clínica o a grandes rasgos qué es lo que nos indica? Ya había mencionado que siempre vamos a trabajar o que más bien nuestro objeto de estudio siempre va a ser las conductas antisociales. Bueno, ¿qué vamos a trabajar con la parte de la criminología clínica? La criminología clínica, eh, si nos vamos a lo que nos indica la etimología respecto a lo clínico, siempre va a tener que ver, pareciera, con temas relacionados a la salud. Y entonces nos indica así a grandes rasgos que básicamente a través de los síntomas y signos que se menciona, que menciona el paciente y con la metodología que se pueda emplear hacia él, la criminología, bueno, cualquier área que utilice lo clínico, siempre va a tratar de buscar un diagnóstico, un pronóstico y una sugerencia de tratamiento. Esa es como la esencia de la criminología clínica, esos tres aspectos: el diagnóstico, el pronóstico y la sugerencia de tratamiento. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces esto fue interpretado como, como una forma de hacer ver que quien era estudiado a través de la criminología clínica podía considerarse como alguien enfermo o como alguien que necesitaba rehabilitación justo por básicamente esta visión de enfermedad. Y entonces ahí fue como que empezó la discusión entre, ok, una persona que comete un delito no necesariamente tiene que ser alguien que pudiéramos considerar enfermo. Y además el utilizar este término también era etiquetar a la persona y que fuera mucho más difícil su incorporación a la sociedad. Entonces, a través de las reformas que empezaron a existir y el planteamiento de los ejes de reinserción social,
pues se llegó a la conclusión o muchas veces se manifiesta eso, que la criminología no formaba parte de los ejes de reinserción, que en su momento yo les voy a hablar sobre eso y también les voy a dar mi opinión con respecto a la postura, de si entra o no entra la criminología como parte de los ejes. Pero bueno, esto nos indica que la criminología clínica básicamente lo que quiere es poder estudiar a la persona de manera individual, de una forma profunda, conocer para poder llegar a determinar las causas y los factores que hicieron que esa persona cometiera la conducta antisocial. Obviamente, para poder hacer esto, tiene que auxiliarse de otras ciencias, porque pues bueno, nosotros tampoco es que seamos expertos en todas las ciencias, aunque sí las conocemos, pero lo que se recomienda es que nos podamos auxiliar y algo que hace mucho el criminólogo clínico es utilizar la capacidad de análisis y de interpretación para poder hacer estas conclusiones que muchas veces les llegó a servir a los jueces y para que pudieran tener un panorama de lo que estaba sucediendo con las personas que cometían estas conductas. Entonces, bueno, ya como una conclusión de lo que es la criminología clínica, pues justo va a ser eso, ¿no? El estudio de la persona, pero intentando hacer lo que ya les decía, que es el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de esta persona. Ok, como ya les había dicho, nuestro fundamento actual para que todavía hoy en día se soliciten estos estudios, que muchas veces son conocidos como estudios clínicos criminológicos o a veces se conoce como estudios de personalidad, pues es a través del Código de Ejecución que nosotros aún tenemos vigente en Chiapas y el código nos habla de algunos aspectos importantes que como son el hecho de realizar un trabajo técnico progresivo e individualizado. Además que nosotros básicamente en este aspecto le tenemos que dar importancia a las peculiaridades de la personalidad del sujeto y el ambiente en el que se ha desarrollado. Y como ya les decía, también nos auxiliamos de algunas otras ciencias, como son pues el área de psicología, de psiquiatría, trabajo social, pues todo lo que sume para poder entender el por qué esa persona llegó a cometer una conducta antisocial. Obviamente, para que nosotros podamos sugerir lo que en esta cuestión llamamos sugerencia de tratamiento, teníamos que hacer un buen diagnóstico porque de ahí partía a, a encontrar las razones de las herramientas que se estaban sugiriendo para que pudieran implementarse en el individuo y que esta persona pudiera llegar a obtener un mejor resultado. Entonces, era como algo que iba muy de la mano, ¿no? El identificar bien un diagnóstico, posteriormente el sugerir las actividades o lo que la persona tenía que hacer para que, como una forma de tratarse y por último, algo que también era como muy solicitado era la parte del pronóstico. ¿Qué pasaba con el pronóstico? Que ahí nosotros podíamos opinar con respecto a una conducta futura del individuo, que ahí podíamos opinar qué tanta probabilidad tenía de volver a cometer una conducta antisocial y qué riesgo social representaba una vez que obtuviera la libertad. Obviamente, esto era hablar también de probabilidades, porque justo
desde el momento en el que la criminología no es una conducta, a ver, creo que se había cortado el audio. Bueno, no es una conducta formal, entonces no podemos hablar de un resultado 100% certero, no podemos hablar de básicamente que con toda la firmeza nosotros podamos decir que sí va a reincidir o no va a reincidir. Entonces siempre en esta parte hablamos de probabilidades, ¿no? Y eso muchas veces no les agradaba a los abogados porque pues querían que dijéramos como si tuviéramos, no sé, pues toda la verdad absoluta de si la persona iba a actuar de cierta forma o no. En algún momento, por supuesto que también consideraron que era solamente hablar de probabilidades, pero eso les hacía ruido en la cuestión de pensar si la criminología era muy subjetiva o podía considerarse realmente como una ciencia. Y hasta hoy en día creo que todavía existe esa discusión. Sin embargo, nosotros hemos tratado de ser responsables y de poder realmente hacer todo lo necesario para que esta ciencia sea objetiva como tal y que, bueno, todo lo que digamos pues tenga un fundamento y realmente tengamos argumentos para poder determinar una u otra cosa. Bueno, esto nos llevó a que cuando aplicábamos criminología o cuando aplicamos criminología clínica, porque como ya les he dicho, por lo menos acá en Chiapas todavía se hace en algunas ocasiones cuando el juez así lo solicita. ¿Qué es lo que nos piden comúnmente? Nos piden estudios clínicos criminológicos, principalmente enfocados a la clasificación. Esto quizás de todo lo que seguimos haciendo, quizás es el menos recurrente ya, porque actualmente la clasificación va mucho más enfocada a datos objetivos, no tanto a si la persona tiene mínimo riesgo social o máximo riesgo social, por ejemplo, que anteriormente era conocido como peligrosidad, que hoy pues ya no usamos ese término, pero bueno, eso es para darles una idea. Eso tuvo mucho peso hace algunos años, hoy por hoy pues ya no se hace como tal y cuando llegamos a auxiliar lo hacemos planteando solamente datos objetivos. ¿Cuáles pueden ser datos objetivos? Pues la situación jurídica, qué tipo de delito es, la edad, por ejemplo, de la persona, o sea, datos que se puedan comprobar. Creo que esto sí limita un poco en la parte del riesgo institucional, porque hay aspectos que quizás no entran dentro de lo objetivo, como por ponerles un ejemplo, cuando alguien niega rotundamente que pertenece a una pandilla, pero que clínicamente sabes que sí, pero no tienes cómo comprobarlo. O sea, eso da tal vez un pequeño riesgo o un riesgo más bien que pudiera ponerse el centro pudiera a considerar no totalmente los aspectos de seguridad, pero también estamos conscientes que el esfuerzo que, como les decía hace un momento, que nosotros tenemos que hacer para que podamos tener mayores instrumentos o instrumentos que nos sirvan de apoyo para poder fundamentar todos los dichos que nosotros tengamos, porque justo el no tener tantas herramientas estandarizadas nos lleva a que esto pueda en algún momento considerarse subjetivo.
¿no? A interpretación de cada especialista, que es algo que hoy en día ya no es tan permitido. Y bueno, por otro lado, eso sí, sigue siendo como muy común el hecho de que nos soliciten análisis para opiniones para beneficios de libertad. Nosotros acá en Chiapas tenemos algo que se llama mesa de reconciliación. No, me parece que no todos los estados lo tienen, pero la mesa de reconciliación todavía nos pide estudios de clínicos criminológicos y los jueces, pues del fuero común. Entonces, aquí es como dar una opinión con respecto a qué tanto avance ha tenido la persona en relación a los factores que lo llevaron a cometer una conducta antisocial, qué tanta probabilidad hay de reincidir y sobre todo algo que ya no me gusta utilizar, pero creo que ejemplificaría lo que está buscando lo que están buscando cuando solicitan este tipo de estudios, que es el poder determinar si la persona está apta o no apta para ya poder obtener una libertad. Específicamente también dentro de estos estudios, valoramos el riesgo social que representa el individuo. eh, Volvemos a lo mismo, qué tanta capacidad tiene de volver a cometer una conducta, qué tanto va a poder reinsertarse, qué tanto avanzó en esos factores o si de plano pues es una persona que podemos considerar que al salir va a volver a hacer daño. Eh, bueno, y posterior a eso es también conocer que ya tampoco es tan común, pero sí de repente nos solicitan estudios eh, para poder validar la parte de los traslados. Todavía algunas veces nos lo solicitan a nivel federal porque quieren conocer la opinión que pudiéramos llegar a tener sobre el riesgo institucional que tiene el centro al tener albergada a esta persona. Entonces, pues ahí tenemos que aplicar criminología clínica, pero ya lo hacemos de una forma mucho más objetiva. Vemos, por ejemplo, si la persona tiene tarjetas donde haya agredido a alguien o de mala conducta o donde haga referencia a que ha transgredido el reglamento interno del centro. En fin, o sea, cosas que nos sirvan para poder comprobar nuestra opinión. La sugerencia de tratamiento también a veces nos piden que nosotros podamos dar una opinión con respecto a las medidas que pueden ser más adecuadas para que se apliquen en una persona dependiendo de las características con las que cuente, dependiendo de pues todo el entorno que, que rodea la historia de vida del individuo y en eso sí nos parece que todavía sigue siendo importante para nosotros poderles dar esta opinión especializada porque siento que de repente la reinserción social no funciona tanto porque dentro de las medidas de sanción no consideran las particularidades o las características individualizadas del sujeto para que vayamos a la raíz del problema, ¿no? Yo siempre he sido enemiga de plantear una medida que sea generalizada, que nada más vaya enfocada al tipo de delito o que prácticamente ya sea como el formato ya estándar de que, bueno, eh, te vamos a dar tanto tiempo de sanción y vas a hacer lo básico que siempre hacen todos. Eso me parece que no nos lleva a obtener buenos resultados y, y eso permite que pues toda la aplicación de medidas básicamente sea superficial o al aire, por así decirlo. Entonces, esto como sugerencia de tratamiento y por último, también nosotros en este contexto
siempre hemos hecho actividades individuales y grupales como parte de las medidas que ya les mencionaba para algo que anteriormente se llamaba readaptación y que hoy en día lo conocemos como reinserción social. Y bueno, aquí vamos a entrar más en materia de lo que nos dice actualmente tanto la Constitución como la Ley Nacional de Ejecución Penal. De entrada, pues la base que nos da la Constitución, pues es justo lo que nos menciona el artículo 18 constitucional y nos habla ahí de cómo debe de ser organizado el sistema penitenciario y a través más bien de la forma en la que la reinserción social se va a llevar a cabo. Y ahí nos habla de 5 ejes. El primero que es la salud, después tenemos la educación, la capacitación, el trabajo y el deporte. Para nosotros estos 5 ejes van a ser rectores y van a ser la esencia también de las medidas que nosotras queramos aplicar para que esta persona tenga las herramientas de poder ser productivo una vez que obtenga su libertad y que de cierta forma pues eso disminuya la probabilidad de que vuelva a cometer una conducta antisocial. Todo esto está planteado, por supuesto, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, bueno, muchas veces llegamos a pensar o muchas personas llegan a pensar que si se hablan de 5 ejes rectores, el por qué no está ahí o por qué no aparece la criminología y que si esto llega o no llega a limitar el trabajo que se hace en el sistema penitenciario. En algún momento, de hecho, esto también sirvió para que existiera un amparo con respecto a los estudios de personalidad bajo el mismo fundamento de ir contrario a los ejes de la reinserción. Y también en algún momento me lo han cuestionado a través de mi participación en algunas audiencias, pero yo siempre les digo que muchas personas consideran la salud, pero solamente como una salud física. Sin embargo, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que la salud es tanto física como mental y dentro de esta parte pudiera entrar la criminología, además de trabajar con los 5 ejes de una forma integral. Y bueno, aquí les puse un listado, se los voy a decir de una forma pues mucho más breve, pero les puse un listado de actividades que nosotros llevamos a cabo a través de nuestra participación con fundamento en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La primera es que nosotros podemos intervenir en la creación, en la ejecución y en la supervisión de lo que hoy llamamos plan de actividades. El plan de actividades básicamente viene como como una forma de tratar de implementar las herramientas que le ayuden a reinsertarse a la persona y bueno, viene también a hacer el cambio con respecto a los estudios de personalidad. Básicamente el plan de actividades pues es una organización de los tiempos y espacios de las actividades que va a llevarse a cabo con la persona. También el plan de actividades, por supuesto, que es individualizado y algo muy importante es que la ley nos da esta apertura a que el plan de actividades pueda llevarse a cabo acorde a las características particulares del individuo, a, a sus necesidades y a sus preferencias y por supuesto, bueno, a todo lo que tiene que ver con él. Eso nos llevaría también a pensar
que es una forma de tener la oportunidad de utilizar un poco de la parte clínica que les había mencionado anteriormente, pero bueno, como esto no nos serviría para tener un parámetro de cuando una persona se reinserta o no se reinserta. Lo clínico lo utilizaríamos en esta cuestión para poder determinar qué es, cuáles son las características y qué es lo que la persona necesita para que logre un buen resultado dentro de su proceso de reinserción. Si no, cometeríamos los errores de los cuales ya les hablé, de hacer todo generalizado y bueno, pues no podemos, si ya de entrada sabemos que todos nosotros somos diferentes, aunque pudiéramos tener similitudes en nuestra historia de vida, no somos exactamente iguales y cada uno tiene ciertos aspectos particulares que hay que considerar como para poder saber qué lo llevó a la conducta antisocial. Entonces, la diferencia de esto con lo anterior es que acá no nos va a servir totalmente lo clínico para un parámetro en nuestra opinión, con respecto a si merece, por ejemplo, o no merece un beneficio de libertad, porque la forma en la que nosotros vamos a fundamentar esta opinión del beneficio va a ser a través del desempeño que haya tenido la persona en las actividades. O sea, lo clínico solo nos sirve para que nosotros podamos determinar qué actividades sí le podrían servir, para que, por ejemplo, si le vamos a dar, si vamos a hacer actividades familiares, bueno, dependiendo de cómo es su entorno familiar, vamos a ir sugiriendo estas actividades, pero nunca ni para etiquetarlo ni para una medición de su reinserción social. Eh, bueno, ya más abajo encontramos que podemos seguir, por supuesto, sugiriendo qué medidas aplicables pueden ser para cada individuo. Por ejemplo, si se requieren externación, si se requieren en internamiento, durante qué tiempo, qué resultados se esperan encontrar. Si, por ejemplo, si tiene consumo de sustancias, bueno, ¿qué podemos hacer con ese consumo? Y no que sea simplemente lo de siempre, de que vaya a terapias, a algún centro de rehabilitación y ya, sino que seamos más específicos. Todo eso, pues, lo puede conocer el criminólogo y lo puede sugerir para que el juez considere si es pertinente o no aplicarlo. Nosotros también actualmente estamos impulsando la corresponsabilidad, que bueno, ya es uno de los cambios que hemos tenido dentro del sistema. Como antes, todo lo que sucedía con el sistema penitenciario, todo lo que sucedía con la reinserción social, toda la forma de operar y todas las actividades que se llevaban a cabo dentro de este, era meramente responsabilidad de la autoridad penitenciaria. Sin embargo, la ley nacional hoy nos dice que es una responsabilidad compartida tanto de la autoridad penitenciaria como de las instituciones que están al servicio público. Y entonces, sobre todo, eso nos facilita, por ejemplo, en cuestiones educativas, que tengamos más formas de poder ayudar a estas personas a que académicamente sigan avanzando y a que en algún momento pues logren tener un mejor nivel del que tenían cuando ingresaron o cuando llegaron al centro penitenciario. Entonces, aquí ya no es como antes, que sí, las instituciones ayudaban o aportaban algo, pero como mera ayuda, esta vez ya es como una responsabilidad, pero, pero bueno, necesitamos impulsar mucho esta parte
porque la mayoría de las instituciones públicas y también de las instituciones privadas desconocen este compromiso que ya tienen dentro de la ley y el conocerlo y el también saber la forma en la que pueden aportar algo, pues nos va a permitir avanzar más en materia penitenciaria. Eh, También está esos planes de prevención que podemos encontrar eh, con respecto a las conductas antisociales. Em, por ejemplo, nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto tratando de utilizar la información que tenemos como sistema penitenciario para poder determinar qué aspectos hay que fortalecer afuera con toda esta dinámica que tiene la sociedad y a qué temas hay que apuntar mucho más para que pues disminuya la parte de la inseguridad, que esa es otra cuestión que no hemos terminado de entender, cómo nosotros como reinserción social, como sistema penitenciario, también tenemos una importancia dentro del ámbito de la seguridad, por algo muy sencillo que yo siempre digo, entre más personas privadas de la libertad se reinserten, obviamente habrá menos personas reincidiendo, habrá menos delitos, menos víctimas y por supuesto la inseguridad disminuiría. Pero pues todavía pareciera que somos como la parte olvidada, la parte que no hay que considerar, la parte que únicamente suele servir como una universidad de lo que antes se conocía como crimen, pero que no aporta a temas de seguridad. Y en esta nueva visión de la criminología dentro del sistema penitenciario, nos indica que sí es importante y que además sí impacta el resultado positivo que puedan tener los centros penitenciarios, así como, así como todo el trabajo que se haga a favor de las personas privadas de la libertad. Eh, Hoy también estamos haciendo un poco de opinión criminológica para estos procesos derivados de la ley de amnistía. Eh, por supuesto que si nos adentramos a lo que nos indica la ley, pues tiene un mayor peso la situación o más bien el análisis socioeconómico de la persona, pero también hemos visto cómo los jueces o bueno, más bien en el ámbito federal, nos piden opinión, nos solicitan estudios con una opinión criminológica para estos procesos de amnistía. Eh, Acá en Chiapas todavía no tiene tanto peso esta parte porque, como les decía, seguimos utilizando el recurso de la mesa de reconciliación, pero a nivel federal, pues ya sabemos que se está tratando de impulsar esta parte y pues nosotros felices de poder aportar algo de lo que sabemos. Em, También seguimos hablando de riesgo social, pero fíjense que a pesar de que ya no quieren que utilicemos lo clínico, hay algo que últimamente nos piden mucho, que es la opinión con respecto al riesgo social que implica para la víctima, para los testigos o para los policías aprensores que la persona privada de la libertad obtenga la libertad como tal. Se escucha muy largo el nombre, pero así tal cual nos los piden. Y eso nos da nuevamente esta apertura a que obviamente nuestra opinión sea solamente a través de datos objetivos, pero también que utilicemos lo clínico para esa interpretación de la información que nosotros tenemos, no solamente con respecto a la persona privada de la libertad, sino también dependiendo de lo que nos pidan, si de la víctima, si de los testigos o de los policías aprensores. Entonces, toda esa información tenemos que analizarla, interpretarla y, bueno, aplicar también lo que ya no
no está tan fuerte con respecto a la criminología clínica, pero en esta ocasión se me hace una forma de poderle dar respuesta a lo que nos están solicitando. Algo que nosotros también estamos impulsando acá es hacer un plan reinsertivo postpenitenciario. Los servicios postpenitenciarios, sé que en otros estados ya se ha venido manejando desde hace años. Para nosotros en Chiapas es algo relativamente nuevo, lo empezamos a implementar yo creo que como desde el 2018 y hemos ido como fortaleciendo más esta parte y pues es importante el también ver el trabajo integral que se debe de continuar haciendo con la persona una vez que obtiene su libertad. Y también para eso nos sirve lo que les decía arriba, la parte de la corresponsabilidad, porque no podemos tener servicios postpenitenciarios únicamente como autoridad penitenciaria. También necesitamos que las otras instituciones públicas se involucren y nos permita tener mayores opciones para estas personas, pero ya en libertad. Y bueno, para ir como cerrando esta parte de lo que hacemos actualmente, nosotros también supervisamos que se cumplan con los derechos humanos. Sé que todos los que participamos en el sistema lo tenemos que hacer, pero sobre todo hemos tratado de nosotros como criminólogos darle un impulso importante, porque considero que entendemos lo que sucede con las personas privadas de la libertad, llegamos a conocer mucho de estas personas, de sus historias de vida, no de justificarlas, pero sí de entender que esta visión punitiva solo nos ha llevado a que el sistema no funcione tal cual, ¿no? Nosotros ya no estamos con esta visión punitiva, estamos con esta visión de tratar de integrarlos para que sigan siendo o para que lleguen a cambiar su estilo de vida y a ser productivos en la sociedad y que con todas las herramientas que obtengan, pues se procure que ya no vuelvan a delinquir. Eh, Estamos también impulsando la profesionalización. Sé que a nivel federal está una escuela que más bien unas capacitaciones que recibes cuando ingresas al sistema federal. En lo estatal funciona diferente, pero justo también por eso tratamos de impulsar que todos los que participemos pues estemos capacitados 100% de poder tener esta labor para que de entrada nosotros sepamos que esto puede funcionar y porque bueno, no sería un error hacer nuestra labor sin creer que justo puede servir la reinserción social, aun cuando sabemos que es un reto, aun cuando conocemos la parte histórica y sabemos toda la problemática que ha existido en el sistema penitenciario nacional, pero, eh, pero creo que también por eso es importante darle esta oportunidad a una nueva visión del sistema en la que nos debemos involucrar todos y no solamente la autoridad penitenciaria. Eh, Estamos tratando de hacer estrategias también para disminuir la estigmatización hacia la población penitenciaria y que, bueno, esto facilite más su integración. De hecho, también nosotros hicimos un programa que actualmente se llama Tú también puedes, que justo consiste en donar tus habilidades, tu conocimiento y que esta donación les sirva a ellos para aprender algo nuevo. De hecho, ayer una persona me envió un video de una donación de técnicas de dibujo y bueno, todo lo que les sirva a ellos para aprender nuevas cosas y para que básicamente tengan mayores herramientas, pues siempre es bienvenido, pero
todo también surge desde la parte en la que estamos impulsando la participación de la sociedad. Y bueno, esto sería como un panorama general de lo que hacemos y sí me gustaría que pudieran expresar sus dudas en caso de tenerlas o algún comentario, pues yo estaré gustosa de poderlos escuchar. Keila, veo una mano levantada que es de nuestro estimado Lucio Villatoro. Lucio, ¿quieres hacer alguna pregunta a la maestra? Sí, licenciada, un placer. Ya sabe, como siempre, a las carreras y trabajando, llegando a la casa. Híjole, esto de la criminología en los centros penitenciarios, la verdad, ahorita que comenta la licenciada ponente de la situación dentro de los penales, híjole, es increíble, la verdad que todavía a estas alturas estemos batallando todavía con una reinserción de las personas que están dentro de los penales, que desgraciadamente lo vemos al día a día, porque pues esto va evolucionando, ¿verdad? Conforme van pasando las situaciones y realmente te das cuenta que no avanzamos realmente, que no avanzamos en muchos sentidos. ¿Por qué? No digo que no funcione, no digo que no funcione en el sentido de que lo que se esté haciendo sea inútil, no, claro que no. De alguna manera hay alguna sustanciación en ese sentido de que, pues si los compañeros criminólogos, el sistema judicial, el sistema penitenciario están haciendo su lucha, pues es obvio que de cierta manera tenga que haber algún avance en ese sentido. Yo siento que debe de haber algún ejemplo penitenciario respecto a la forma de reinserción, perdón, del que está dentro de los penales. Vemos que es muy complicado, que es muy difícil, de verdad, que es algo que es palabras al viento, porque vemos día con día que el reinsertado sale y sale a delinquir, vemos que el que entró y que de cierta manera estuvo 10, 15 años y sale todavía mucho más ponderado y sale todavía mucho más a delinquir, es algo complicado. Y en el último de los casos, es esa persona, como se sabe, tanto criminológicamente en la materia clínica, que, que va a salir a delinquir, que es un líder de cartel, que es un líder de pandilla, que es un líder, etcétera, etcétera. Sabemos que efectivamente va a salir a delinquir. Entonces, ese tipo de situaciones en nada ayudan, obviamente. Y ustedes, es un secreto a voces, lo saben perfectamente. Saben que la persona que está ahí sentada es un sociópata en ese sentido. Y que desgraciadamente es una situación muy difícil de corregir en la vida de los seres humanos. O sea, bueno, en este caso, las personas que han optado por tomar esa carrera delictiva, en este caso. Un ejemplo podría ser, no sé, Holanda, Singapur, o sea, situaciones de esas. Digo, nos estamos yendo a los extremos, donde ellos toman la justicia de manera extrema, pero les ha funcionado. ¿Por qué a nosotros no? Mi pregunta es, ¿hay algún grupo o algún colectivo que esté empeñado en buscar algún tipo de situación en reforma de justicia, tanto penal como penitenciaria, etcétera, etcétera?
para una mejor reinserción del individuo que está allá adentro? ¿Es cuánto? Esa es mi pregunta. Ok, gracias por la pregunta. Me parecen muy importantes los comentarios también que realizó con respecto al funcionamiento del sistema. En la actualidad, sí, justo hay criminólogos que no se dedican totalmente a la parte penitenciaria, pero sí a la parte de investigación y académica, que están tratando de encontrar nuevos instrumentos para que puedan ejecutarse dentro de los centros. Eso hablando específicamente de la criminología, aunque también sucede con otras áreas que intervienen dentro del sistema. Esta visión que se está tratando de encontrar para poder ir dándole solución a las problemáticas que sabemos que son muchas y muchos son los retos, ¿no? De entrada, por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, la falta de capacitación en el personal, la falta de apoyo que se recibe de otras instituciones que deberían de aportar, etcétera. Esto ha hecho que nosotros sigamos bajo una visión de la mayoría de ver el sistema penitenciario como algo como un castigo. Y por supuesto que no ha funcionado. El verlo como un castigo, venganza, no ha funcionado y solo ha hecho que se replique mayormente la violencia. Entonces, la nueva visión es tratar de implementar la ley nacional, que de entrada no está en todos los estados. Les comentaba que en Chiapas por lo menos todavía no. Sí en algunos aspectos, no en su totalidad. Y aquí es esperar un resultado pues mucho más positivo de lo que ya hemos conseguido en los últimos años, que pues no ha sido tan favorable, pero que vemos si dentro de esta parte de poder restituir los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, el poder tener 5 ejes ya, que antes no se tenían estos 5 ejes, nos da una mayor apertura a un mejor resultado y lo que le decía al principio, toda esta investigación que se sigue haciendo de cómo debe de funcionar el sistema. Estamos con un reto, sí, porque creo que también dentro algo que rescato de su comentario es por qué si hoy estamos en el 2021, pareciera que estamos empezando de cero, ¿no? Pareciera que estamos sin un punto de partida y apenas como si el sistema fuera nuevo y no es y no tiene que ser así, pero bueno, estamos poco a poco tratando de avanzar y de aportar lo más que podemos para el sistema, para los centros penitenciarios y para las personas privadas de la libertad, y esperemos que ahorita ya en un equilibrio entre criminología clínica y en lo que nos impone la ley nacional, pues podamos como encaminar más pues este ámbito que realmente tiene un peso importante en la seguridad. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Lucio, siempre por tu participación, por tu compañía en los jueves de Abocacil, y muchas gracias a Keila por dar respuesta. Pregunto a las demás personas que nos acompañan si alguien también desea hacer una pregunta. En el chat no tengo escritas, pero no sé si aquí alguien ahora quiere. Ah, ya veo levantada la manita de Abel Ernesto. Listo. Maestra, muy buenas noches. Pues bueno, ya viendo un poquito más lo extenso que es la criminología, en su concepción incluso clínica, usted detallaba algunos procedimientos en cuanto a cómo debe ser el estudio y el mismo ámbito de investigación
cuando sea precisamente producto de la comisión de un delito. Y a esto me lleva a tener que realizar esta pregunta. ¿Cómo es o cómo sustenta un criminólogo sus investigaciones para que no sean contradecidas? Es decir, que el tribunal lo deseche todos estos medios de prueba porque resulta que no se conjugaron bien o no se perfeccionaron, porque existieron irregularidades incluso en la propia detención, en la propia investigación de la comisión del delito. Entonces esto me lleva a que de alguna forma, por un lado está la policía, por otro lado quizá esté la parte judicial. Pero ¿de qué forma o cómo un criminólogo sustenta o comprueba que lo que investigó es 100% eficaz y que de alguna forma no puede existir alguna falla? Porque incluso conocemos que hay investigaciones en las que sí hubieron algunas brechas, sí hubieron algunas irregularidades, anomalías que se reportaron y que incluso llegaron a parar hasta la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque se les violentó el proceso. Entonces, ¿cómo es esto en las propias investigaciones, maestra? Ok, gracias, Abel. Algo que muchas veces he dicho con respecto a las investigaciones que se hacen en la criminología es que es mucho más fácil para el criminólogo o la criminóloga poder trabajar con personas sentenciadas. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos mucho la parte de la presunción de inocencia. Y entonces, si yo hablo de causas y factores que llevaron a alguien a cometer conductas antisociales, sería como estar responsabilizando a la persona de algo que todavía no tenemos comprobado si realizó o no. Entonces, para nosotros es mucho más fácil siempre trabajar con sentenciados. Y cuando no trabajamos con sentenciados, solo decimos opiniones en ciertos aspectos, pero no nos metemos directamente a poder opinar de las causas tal cual y manifestamos justo eso, la presunción de inocencia. Eso de entrada. En segunda es nosotros tenemos siempre a la vista expediente jurídico y técnico de otras áreas que forman parte del estudio de la persona. Como ya les decía, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, pedagogo, etcétera. Y entonces, esto nos sirve de sustento para tener información que de alguna forma sirva para nuestra conclusión. Les pongo un ejemplo. Si fue canalizada la persona a el psiquiatra y el psiquiatra ya emitió su dictamen, entonces el dictamen del psiquiatra me sirve a mí para poder sustentar en primera el trastorno y en segunda qué relevancia tiene el trastorno con respecto a la conducta antisocial, pero ya hay un documento que me está ayudando a avalar mi opinión. Sucede mucho también cuando, por ejemplo, hablamos de si la persona presenta rasgos de agresividad. Yo necesito tener datos objetivos que me sirvan para poder fundamentar esta parte. A veces la persona tiene ciertos comportamientos que transgreden las reglas del centro penitenciario o bueno, que se conflictúa con la figura de autoridad, etcétera, y se levantan tarjetas informativas o esta persona es sancionada y entonces todo esto nos permite nuevamente tener documentos que sirvan para poder fundamentar lo que yo estoy diciendo. Antes sucedía que el dicho que yo tuviera era lo único que era tomado en cuenta sin necesariamente poder tener más factores objetivos que me pudieran ayudar a sustentar esto. Pero hoy en día necesito tener un sustento y hoy en día
nosotros también tenemos que confiar en todo lo que ya obra, tomando en cuenta lo que comentabas también con respecto a declaraciones, con respecto a todo este proceso de investigación que fue llevado a cabo en contra de la persona. Entonces, si ya es algo que obra, yo tengo que, yo tengo que creer en lo que dice el expediente. No soy yo quien tenga esta labor o esta tarea, por lo menos no en las funciones como criminóloga penitenciaria, de cuestionar si la persona, si a la persona se le respetó o no se le respetaron sus derechos humanos o el debido proceso durante todo su proceso penal. Eso no me corresponde a mí. Yo simplemente tengo que consultar y guiarme del expediente jurídico, pero no ir más allá de cuestionar a mis homólogos o a quienes participaron dentro del proceso. Pero sí, hoy en día nos sirven todos los documentos que puedan avalar la información y de ahí vamos partiendo para poder llegar a una conclusión. Y también sucedía antes que utilizábamos pruebas proyectivas que eran bajo interpretación de la persona que las aplicaba. Por eso dejamos de realizarlo, porque también pareciera que era algo subjetivo, pero pues esto ya ha ido cambiando y hemos tratado de poder implementar pues más pruebas estandarizadas que nos sirvan de nuevamente como un fundamento a nuestra opinión. Maestra, le agradezco la respuesta. Muchísimas gracias. A ti, Abel, muchas gracias por tu participación, por acompañarnos y por hacer esta pregunta tan interesante a la maestra Keila. Pregunto a nuestros demás acompañantes si alguien también quiere hacer alguna pregunta. Ok. Yo quisiera hacerte una pregunta, Keila, aprovechando que te tenemos aquí y que tú eres la experta. Va un poco de la mano con el planteamiento que Lucio hacía en este sentir, ¿no? Como de, yo lo manifestaría así. Creo que la perspectiva ciudadana, la perspectiva social es que los abogados fallamos, que el sistema jurídico falla, que el sistema penitenciario falla, ¿no? Sin embargo, bueno, yo conozco tu trabajo, el de colegas tuyos, he entrado muchas veces a un centro penitenciario y claro que me consta el esfuerzo altísimo que se hace justo por atender a estos cambios de los que tú nos has contado durante esta tarde, ¿no? Y por ejemplo, a mí se me hace muy relevante que podríamos tener esfuerzos sobrehumanos y podríamos tener toda la inyección económica que quisiéramos y que se trabajase, se invirtiera justamente para personas sentenciadas, como tú lo has comentado, pero no se garantizaría el éxito de esto porque yo tengo, o es mi impresión, o tú me corriges ahora, creo que hay un eslabón pendiente y es el de la familia del sentenciado. Porque he notado mucho, por ejemplo, la persona compurga la pena, se están trabajando en estos 5 ejes rectores que tú nos comentabas y ya, está como todo en orden, ¿no? Para que pueda salir y regresar a casa y regresar a la sociedad. Pero resulta que cuando regresa, se da cuenta de que mamá y papá le siguen diciendo, oye, hijo, vete a chambear, ¿no? Y cuando él dice, ¿y de qué voy a, y entre comillas, ¿no? ¿De qué voy a chambear? Y claro que le dicen, pues vas a seguir robando o vas a seguir cometiendo, porque hay gente, a mí me llama mucho la atención, los he conocido, que le llaman trabajar a vivir día a día cometiendo delitos, ¿no? Seguro ustedes recordarán a este video tan famoso y tan hecho memes y bromas de estas personas que se suben a la combi a querer asaltar con armas de fuego y pues los usuarios de la combi les terminan dando una paliza, ¿no?
Al cabo del tiempo logran detener a algunas de estas personas que asaltaban la combi y se les entrevistó y a mí me llamó mucho la atención eso, porque ellos expresaban así de voz, decían, es que yo estaba trabajando, es que yo tenía que llevar dinero a la casa, ¿no? Y este tipo de expresiones. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría escucharte, ¿cuál consideras tú, como experta en el tema, que serían las tareas pendientes, estos grandes retos, pero que nosotros como sociedad, nosotros como familia, debemos de ayudar, de echar a andar para cuando yo veo que mi familiar vuelve a casa, ¿qué tengo que hacer? Porque pues no estuve directamente con Keila en el centro, ¿no? No a diario como tú hubieses acompañado a un sentenciado, pero creo que estos factores de culturalización son importantísimos. Dime si estoy equivocada o no y cuáles consideras tú entonces que serían esas tareas o esos pendientes, esos consejos que podríamos dar a una familia que pensemos, no sé, hoy a la medianoche liberan a su familiar y qué es lo que tienen que hacer, cómo deberían de reaccionar. Por favor, Keila. La verdad es que se me ocurren un montón de respuestas para esa pregunta y voy a tratar de mencionar todo lo que se me ocurre. De entrada pasa algo que es muy importante. Ciertamente nos olvidamos de la familia, pero además de eso, también en ocasiones se ha hecho este esfuerzo por involucrar a la familia, pero la familia resulta que no está interesada. Entonces, en primera es como tratar de sensibilizar y concientizar la importancia que ellos llegan a tener dentro del proceso de la persona que está privada de la libertad. Eh, Ahorita maestra, que planteabas esta pregunta, me acuerdo mucho que cuando yo estaba en Villa Crisol, teníamos algo que se llamaba escuela como familiar, en la que todos los especialistas dábamos temas y teníamos intervención con la familia, pero sucedían muchas cosas. Eran pocas las familias que realmente estaban interesadas en participar, pero intentando buscar un mejor resultado. Muchas lo hacían pensando en de que a ver si llego a 10 sesiones, a lo mejor ya le otorgan la libertad a la persona. Y no precisamente por tener este cambio de estilo de vida. Y también nos encontrábamos con casos sumamente graves, por así decirlos, porque me tocó ver cómo familiares, en este caso de los adolescentes, llegaban alcoholizados, llegaban bajo el efecto de alguna sustancia, y dices tú, bueno, vienes al proceso de tu hijo y cómo vienes en ese estado. No me acuerdo muy bien de un caso que me tocó retirar a la persona de una actividad grupal porque estaba risa y risa, pero pues cómo no, si estaba como, era la mamá y el papá, me acuerdo, pues si estaban drogados. Entonces, dices tú, ¿cómo sirves tú de ejemplo o cómo ayudas tú si también tú tienes que trabajar toda esta cuestión? Y un caso que creo que es como el que menos se nos olvidan a nosotros que nos tocó estar ahí. Hace años hubo una libertad grupal a través de, no me acuerdo cómo es que se llamaba antes, pero el gobernador siempre daba como libertades a muchas personas. Fue un 30 de abril que hubieron libertades para adolescentes. Entonces, eso ya no fue en esta administración, fue antes. Y resulta que en este evento en el que pues felicitan a las personas que van a obtener su libertad por su esfuerzo, bla, 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 resulta que el gobernador dice, el gobernador en turno de ese momento, dice que los va a apoyar con 1,000 pesos a cada uno para que pues tengan cómo regresarse a casa, porque muchos eran de fuera, y bueno, les entregan el recurso. Y eso fue como un viernes y el lunes ya teníamos nuevamente a un chico que había cometido el fin de semana
Bueno, ni siquiera el fin de semana. El mismo día había cometido nuevamente una conducta delictiva. Entonces ya al momento de hacer la entrevista y todo, yo le preguntaba el por qué había nuevamente, si tenía horas y que acababa de estar libre, de por qué había cometido nuevamente robo. Y me decía que saliendo del evento se fue con su mamá y su mamá vio que tenía los 1,000 pesos que el gobernador lo había apoyado. Entonces, con esos 1,000 pesos, su mamá le dijo que se fueran a tomar y empezaron a tomar. Por supuesto que en algún momento de la noche se terminó el dinero y su mamá le dijo, ¿sabes qué? Pues, o sea, ¿cómo le hacemos para seguir tomando? Pues aviéntate otro robo, ¿no? Para que tengamos recursos. Entonces roba, pero como ya también estaba bajo los efectos del alcohol, pues es detenido fácilmente. Entonces, pues era un caso en el que decíamos, se había hecho mucho por este muchacho, eh, por supuesto, sobre todo en cuestiones de adolescentes, tiene mucho más peso la familia, pero pues también en general. Pero eso nos permite ver la importancia que llega a tener o qué tanto llega a influir el entorno de la persona para que pueda reinsertarse. Eh, Ahorita con los servicios pospenales, justo tratamos también de conocer el entorno de la persona que acaba de obtener su libertad para saber qué retos tiene y qué se le puede sugerir a la familia, porque nuestra tarea en ese caso es seguirlos atendiendo. Desgraciadamente aquí pues ya es algo que meramente de voluntad, ya no podemos tener pues ninguna presión sobre ellos para que sigan asistiendo, pero cuando sucede el caso de que ellos se acercan y quieren llevar el proceso, pues nosotros estamos con todas las ganas de poder atender tanto a ellos como a la familia, no solamente en cuestiones criminológicas o psicológicas, sino en general en cuestiones educativas, en cuestiones de salud, en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, de repente dice, es que mi hijo va a pasar a la secundaria, pero pues como estuve muchos años allá adentro, no sé cómo inscribirlo, no sé cómo hacer todo este proceso. Y entonces la coordinación del área educativa los ayuda a que puedan llevar a cabo el proceso. Pero también se está haciendo, ahorita se está creando un proyecto para que en la parte de la corresponsabilidad nosotros tengamos más herramientas a la mano y la familia tenga más herramientas a la mano para que en el tiempo que la persona esté en reclusión pueda asistir a diferentes actividades y sin tener que esperar a que obtenga la libertad. Para eso es muy importante la corresponsabilidad, ¿no? Porque nosotros no podríamos atender a lo largo del estado a todas las familias, pero si todas las instituciones aportamos un granito de arena, seguramente esto va a ir creciendo y considero que esto va a ir cambiando con respecto a la familia. Pero de entrada creo que el reto más importante es que ellos entiendan que necesitan ayuda, porque cuando tienen esta idea de que yo no estoy mal, y se hacen como si fueran víctimas, eso nos pone muchas barreras. Pero si ellos entienden que necesitamos poder aportarles algo para que mejoren como familia, para que ayuden a la persona que está en internamiento, esto nos permite ir caminando paso a paso, ¿no? Eso sería, y eso también tiene que ver con lo de la ley de amnistía que les comentaba hace rato, ¿no? Porque no se trata solamente de liberar a las personas y ahí a ver qué hacen allá afuera, sino también todo este contexto de decir, bueno, tienen algo importante, tienen formas de apoyarse para que no vuelvan a caer en los mismos errores. Y esa sería como mi respuesta a su pregunta, maestra. Muchas gracias, Keila.
Pues creo que sin duda a lo que tú te dedicas y que aparte sé que te apasiona es de grandes retos. Y la ventaja es justamente todo lo que se tiene por hacer, todo lo que viene en adelante, ¿no? Y quisiera imaginarme entonces nos has compartido ahorita, ¿no? Esa mala experiencia del chico que, bueno, al lunes siguiente ya estaba ahí, pero por el contrario, si algún día también, yo te lo voy a decir así, abriéramos una botella de vino y nos pusiéramos a platicar de todas esas sí cordiales y gratas experiencias de personas que han logrado regresar a casa con la familia, a hoy tener un trabajo, es más, que seguramente en el tiempo en el que están en PPL estudian e inicialmente no tenían ningún grado de estudios, ¿no? Y que ahora que regresan dicen, ya sé hablar un idioma o ya terminé la primaria, o sea, no sé, esta infinidad de experiencias gratas. Sé que por ahí no nos bastaría una noche para que tú pudieses compartir todas esas experiencias y justo por ello es que nosotros valoramos mucho a los criminólogos del mundo, valoramos mucho a las personas que trabajan en el sistema penitenciario porque son ese último clic, ¿no? Ese último cierre, el último apretón que se da para que a fin de cuentas un sistema de justicia funcione y para que nuestra ciudadanía, nuestra sociedad, pues vaya ahí fluyendo armoniosamente. Entonces, un reconocimiento a ti, a tus alumnos también, que sé que están ahora conectados. Yo quisiera que estén muy motivados y que logren visualizar cómo nosotros ponemos en sus hombros toda esta responsabilidad y bueno, pues está en sus manos mucho del futuro de las personas que tenemos dentro de los sistemas penitenciarios. Muchísimas gracias, Keila, por tu tiempo. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Yo les presumo a quienes están ahora viéndonos en Facebook Live y también a quienes se encuentran en esta plataforma de Zoom, que muy orgullosamente digo que Keila se integra a nuestro equipo, ¿no? A trabajar ella como directora justamente del área de criminología y de estos temas penitenciarios y todo con la finalidad tal cual de compartir el conocimiento, de brindar asesoría y de que juntos pongamos los granitos de arena para que todo marche mejor. Entonces, Keila, muchísimas gracias. Deseo a todos muy linda noche. No sé si tú Muchas quieras dar gracias, maestra. A usted, de verdad, muchas gracias. eso, pues te decía tu mensaje de buenas noches. No, pues también agradezco el interés de las personas que estuvieron con nosotros a través de ambas plataformas y creo que la criminología tiene mucho que aportar, pero también tendríamos que partirlo esto en temas específicos y espero que pues no sea como la única vez que podamos participar en este tipo de actividades y que ellos también igual si nos quieren sugerir temas que les parecen de algún interés y que llegaran a tener alguna relación con la criminología, pues que no duden en que vamos a tomar en cuenta sus sugerencias y que pues bueno, también muy honrosamente estaré formando parte de Abocacil y de todos los expertos que forman parte del equipo y simplemente es agradecer y saber que no va a ser la única vez seguramente. Que tengan una muy bonita noche. Muchísimas gracias a todos. Cualquier solicitud de tema atendiendo a esta apertura que Keila ha puesto ahora sobre la mesa, puede ser a través de ella, a través de mí, con mucho gusto podemos tomar nota de las inquietudes que ustedes tengan y también de nuestras redes sociales. Encontrarán en Facebook el nombre de Abocacil. Algunas personas entraron un poquitín tarde a esta plática, quiero pensar que por cuestiones de trabajo, pero sepan ustedes que en los días siguientes vamos a colgar este video en nuestro canal de YouTube, que también se llama Abocacil. Entonces, ahí podrán ir tomando nota también de todo lo que se dijo hoy. Muchísimas gracias, que pasen una extraordinaria noche y recuerden que nos vemos todos los jueves de Abocacil. Gracias.
Somos abogados y capacitadores en el sistema legal con varios años de experiencia comprobada en el mercado. Contamos con instructores expertos en diversos perfiles como policías, fiscales, defensores y jueces. Nuestro modelo de aprendizaje está basado en la práctica de todos nuestros instructores, quienes cuentan con experiencia en la vida real, por lo que nuestro programa de capacitación está ideado para ti, proporcionando atención oportuna para atender cualquier duda. Asimismo, contamos con planes de estudio con temas de vanguardia en su modalidad presencial, semipresencial y en línea. Abocacil, firma legal, soluciones jurídicas innovadoras y de experiencia.